El rey Escorpión es uno de los faraones más conocidos gracias al cine de la historia de Egipto. Hunde sus raíces al comienzo de su historia. ¿Pero es real? ¿Es un mito? ¿O es una leyenda del mundo del cine? Los primeros años de la historia de Egipto, que más que historia habría que decir prehistoria, porque prácticamente no había textos en aquella época, se diluyen en un manto casi de misterio, un velo muy oscuro que apenas a los egiptólogos les deja entrever, ¿no?, qué es lo que sucedía realmente. La época predinástica, el cuarto milenio antes de nuestra era, está plagada de muchos enigmas desde el punto de vista histórico, sobre todo por la ausencia de esos textos, que los que mencionaba antes. No hay textos, no hay forma quizás de poner nombre y rostro a muchos de esos protagonistas. Eso es lo que sucede con el rey Escorpión. El rey Escorpión, hasta hace unas pocas décadas había un solo rey con este nombre, ¿no?, el que aparece en esa maza ceremonial que hoy se conserva en el Ashmolean de Oxford, una maza en donde aparece un rey representado con un azadón realizando un ritual de apertura de un canal que ahora explicaremos, y que al lado de su cabeza aparece ese dibujo de un escorpión. Ese fue el primer escorpión, rey escorpión conocido, es decir, estamos ante un hecho histórico que tiene su fundamento desde el punto de vista de la arqueología y de los textos. Sin embargo, Gunther Dreyer en Abidos descubrió hace varias décadas una tumba con otro rey escorpión que a todas luces parecía no ser el mismo de la maza. Esta tumba de Kab, la UJ de Kab en Abidos, pasó a llamarse tumba del rey escorpión I, para diferenciarlo del rey escorpión II, que es el que aparece en la maza de las Ashmolean de Oxford. Esta maza se descubrió en Hieracómpolis, uno de los lugares también más sagrados del Alto Egipto, y con todo ello, pues prácticamente, es decir, con nada, tenemos que construir la historia de este personaje. Es un personaje real, es un personaje mitológico. A ver, todo apunta a que es real. Estamos en la dinastía 0, es decir, la época de Nagada III. Nagada III es el último periodo de esa época predinástica, en donde, gracias a la cerámica, podemos ubicar espacial y geográficamente, cronológicamente, algunos de los momentos de esta historia. Estamos, grosso modo, hacia el año 3200, 3100 antes de nuestra era, justo antes del instante en el que el rey Narmer unifica todo Egipto y comienza así la historia del Egipto faraónico. Estamos, como digo, a finales del cuarto milenio, y seguramente ese rey Escorpión II es quien precedió a Narmer en la unificación de Egipto, cuando no, como dicen algunos egiptólogos, él fue el que inició esa unificación de todos los diferentes poblados que formaban y culturas que formaban el Valle del Nilo, para hacer un único conglomerado con todos ellos y dar a luz, por así decirlo, la historia de Egipto, del Egipto faraónico, que se extenderá prácticamente 3.000 años hasta la llegada del mundo romano. En esta época del predinástico, sobre todo a partir de Nagada II, vemos que hay una evolución en la sofisticación del arte, ¿no? Aparecen en esas cerámicas de Nagada II, estamos hacia el 3400, 3500 antes de nuestra era, un poquito antes del reinado del rey Escorpión, aparecen cerámicas con dibujos complicados de espirales, en representaciones de barcas, en una suerte de peregrinaje, quizás, hacia la ciudad de Abidos. Aparecen representaciones de animales, de personas deambulando sobre esas barcazas, mujeres. Es decir, vemos un arte que nos va acercando poco a poco, aunque es muy tosco, aunque es muy burdo, me atrevería a decir, pero tiene ya una serie de elementos que concuerdan con lo que posteriormente vamos a encontrar ya en época faraónica, o justamente prefaraónica, con esa dinastía 0, que es la época de Nagada
3. Y es aquí en donde aparece precisamente el ambiente, ¿no?, del rey Escorpión, pues poquitos años quizás antes de su reinado. La cerámica vuelve a ser un poco más austera, pero se siguen representando ese tipo de imágenes, y sobre todo lo que vemos en la maza ceremonial, que es una maza grande, no es una maza de pequeño tamaño, ¿no?, que se pueda llevar en la mano. Bueno, pues todo ello nos está dando una serie de símbolos, de emblemas, que nos pueden ayudar a reconstruir un poco cómo era la imagen de este reinado del faraón, del rey Escorpión. Vemos que en las manos está portando un azadón y está sobre una zona lacustre, parece que es agua, ¿no?, por esa línea zigzagueante. Todo parece indicar que está en un momento ritual, en un momento de una ceremonia de apertura de un canal. Un canal, con ello nos tenemos que recordar, mejor dicho, la importancia, ¿no?, que tenía el manejo de las aguas, la creación de estos canales para abundar en la agricultura, algo que según su tradición ellos habían heredado del dios Osiris, y gracias a esta agricultura, gracias a este cultivo, bueno, pues había una serie de no solamente de alimentos para comer, sino también excedentes con los que poder comerciar y con los que poder desarrollar una economía incipiente ya en este año 3200, 3300 antes de nuestra era. La iconografía que porta el rey Escorpión es prácticamente la misma que vamos a ver en algunos reyes a lo largo de toda la historia. Lleva la corona del Alto Egipto, esa corona blanca, que es uno de los elementos característicos de los faraones. Lleva un faldellín con una cola de toro que pende de ese cinturón, un elemento que lo identifica con la fuerza regeneradora, con el poder, quizás también con esa fuerza regeneradora en el sentido de dar vida al pueblo, de dar vida a una dinastía, a unos sucesores, etcétera, ¿no? Junto al rey Escorpión aparece una persona que con un cestillo parece que está recogiendo la tierra sagrada que el rey Escorpión ha manipulado con ese azadón. En otro registro aparecen portadores de estandartes, en un registro superior aparecen unas aves colgadas de una suerte de estructuras. Es decir, hay una serie de símbolos que se nos escapan. Podemos intuir algunos de ellos, el significado, por ese ambiente agrícola, ese ambiente también tan importante, ¿no?, en la historia de Egipto, todo lo que fuera el control de las aguas, el control de los campos de cultivo, todo ello va a marcar un poco la evolución del pensamiento egipcio, no solamente en su economía, sino también su forma de pensar, en su forma de creer, ¿no?, por la invención y la teología que marcaba un poco el desarrollo de la vida sobre la tierra gracias a estos elementos vinculados a la agricultura. Todo ello, como vemos, está repleto de muchos enigmas que hoy no tienen explicación. La tumba del rey Escorpión II, si existe y no es el mismo que el rey Escorpión I, que ya descubrió Gunther Dreyer hace prácticamente 50 años, bueno, pues hace pensar, ¿no?, que realmente estamos ante un personaje real, que debió de existir y que fue el predecesor de Narmer, de Menes, de Aja, ese primer faraón de la historia de Egipto que conocemos a través de la famosísima paleta de Narmer, se puede ver en el Museo del Cairo, y que aparece precisamente con esa misma iconografía, con ese mismo faldellín, con esa cola de toro y sobre todo la corona del Alto Egipto, ¿no? Hieracómpolis, Abidos, todos son grandes ciudades del Alto Egipto, en contraposición al Bajo Egipto, esa zona del delta, que era la sometida, ¿no? Era la sometida, y que esa unión de ambas, el Alto y el Bajo Egipto, definitivamente va a formar la historia del Egipto de los faraones tal y como la conocemos en la actualidad. El rey Escorpión es uno de los más fascinantes, quizás por la cantidad de enigmas y de desconocimiento que tenemos de él. La película, la película es lo que es un divertimento, es una historia de ficción, pero tiene ese origen real en este personaje que podemos ver en esta maza maravillosa del Museo Ashmolean de Oxford. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado de la historia del rey Escorpión. Nos seguimos viendo aquí
suscribiros al canal, compartirlo en las redes sociales, cada vez somos más, creo que ya superábamos los 40 y pico mil suscriptores, necesitamos más, tenemos que ser más, cada uno de nosotros un bloquecito en esa pirámide que cada semana, tanto a través del podcast, de Podium Podcast, como estos vídeos de YouTube, intentamos engrandecer, ¿no? Esa pirámide maravillosa. Nos seguimos viendo aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.